Buenas noches. Que en la región de Murcia haya en estos momentos cada día en torno a 2.000 infectados nuevos por coronavirus es gravísimo. El peor dato desde que empezara la pandemia, por lo que supone de dramas humanos y familiares, anuncio de saturación de UCIs y aumento de fallecidos y consecuencias nefastas para la economía y el empleo por las medidas que se aplican. Y es que, otro dato, 1 de cada 3 personas de la región ha perdido o teme perder su puesto de trabajo. Y si descontamos a pensionistas y funcionarios, esa cifra se dispara. Este último y otros muchos datos los ha proporcionado esta semana el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM, una iniciativa del presidente de esta universidad, José Luis Mendoza, que los medios de comunicación de la región han acogido con enorme interés, por la importancia de los temas que aborda, el rigor e independencia del trabajo realizado y la valiosa información que proporciona. Por ejemplo, en el ámbito político, aunque desmonte expectativas de todos o casi todos los partidos, que en gran medida han perdido el control de sus agendas. Y en el ámbito económico y social, porque refleja en cifras la gran preocupación que se percibe en la calle y su desconfianza en que vaya a mejorar. No es el de hoy un programa alentador, pero es que nunca ha sido nuestro objetivo dar ánimo a costa de maquillar los hechos, sino únicamente reflejar la realidad y presentársela a ustedes con opiniones acreditadas para que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Bienvenidos. Esta noche hacemos el programa conforme a las nuevas medidas acordadas ayer tarde, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y publicadas hace tan solo unas horas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en forma de decreto. Unas medidas que, por tanto, hacen, para poder llevarlas a cabo, que los invitados del programa de hoy están en este mismo espacio, en Popular Televisión, pero en diferentes salas nos acompañan para dar sus opiniones acerca de dos cuestiones fundamentales. Una, por una parte, la situación sanitaria en la que nos encontramos y las medidas que se han aplicado, esas a las que acabo de hacer referencia, y por otra parte también ese barómetro que acabo de indicar. Hablo en concreto de 3 invitados que son Pablo Blesa, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica, Francisco Javier López, politólogo, y Joaquín Azparren, periodista, quienes ya saludó. Bienvenidos, buenas noches compañeros a los 3, gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches desde el piso de arriba. Eso es Joaquín, del piso de arriba. Buenas noches desde la sala de al lado. Eso es, Pablo, encantado. Muchas gracias a los 3. La verdad es que siempre agradezco a los invitados que estén aquí, que hagan un hueco en sus agendas de manera absolutamente voluntaria, desinteresada, y etcétera, etcétera. Pero hoy me permiten ustedes que lo haga especialmente pues, por el esfuerzo, las combinaciones que hemos tenido que realizar y que ellos gustosamente han acatado, y aquí los tenemos. Yo quiero aclarar que durante toda la pandemia, desde que comenzara, este programa se ha emitido siempre, no ha fallado ni un día. Nos hemos ido adaptando en cada momento a las circunstancias más adecuadas, a la normativa legal y también a las medidas de seguridad añadidas que nosotros hemos siempre creído oportunas para, por ejemplo, ahora unas veces online 100%, y otras veces aquí siempre nos hemos hecho pruebas de coronavirus antes de empezar. Incluso hoy no las hemos hecho todos, las hicimos ayer, pero bueno, las circunstancias y esa normativa hace que lo adecuado sea que estemos tal cual. Que yo os pregunto precisamente por esa situación, la que tenemos ahora mismo. No sé qué os parece. 2.000 casos, 1.900 casos de nuevos infectados, 5 muertos, bueno, que podrían, ojalá que no, ser más en los próximos días. Joaquín, ¿tú cómo ves la situación sanitaria en estos momentos? Bueno, pues las consecuencias son lo que estamos viendo de la famosa, algunos llaman navideña, ese efecto de las fiestas, las reuniones sociales, reuniones del ocio, que han hecho y han propiciado que relajemos las medidas de prevención del coronavirus y, como digo, las consecuencias las estemos viendo ahora. Dicen los expertos sanitarios, quienes entienden también un poquito de evolución estadística, que todavía a lo largo de esta semana vamos a tener este pico de incidencia de la pandemia. Estamos como si fuera gráficamente surfeando sobre la cresta de la ola y a partir del fin de semana
los nuevos contagios irán descendiendo de manera paulatina, aunque no lo van a hacer de forma muy acusada. Esto no tiene nada que ver con la presión hospitalaria. Los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, que se espera desgraciadamente que al menos durante 2 semanas sigan ascendiendo, poniendo muy en serio el listón altísimo en cuanto al nivel de resistencia hospitalaria de los hospitales de la región y, por supuesto, a los profesionales, a los que no les damos cuartelillo. Recordemos, los profesionales de la sanidad prácticamente desde marzo, Antonio. Sí, eso es cierto. Yo hacía referencia a los decretos, los tengo aquí encima de la mesa. Por una parte, el decreto del Presidencia de la Comunidad Autónoma es el 205 y, por otra parte, otras disposiciones de la Consejería de Salud 206. Parece que nos hemos acostumbrado. Ha habido un debate ayer, lo había antes de ayer, Francisco Javier, sobre la coordinación de las medidas, sobre si en ese encuentro interterritorial deberían ponerse en marcha medidas coordinadas en toda España, si no es lo adecuado, que es mejor por zonas, atacando en función de los picos que pueda haber o valles en cada lugar. No se ha habilitado una normativa, una legislación en base a lo que se ha tenido ya experiencia en fechas anteriores. Y bueno, así andamos. No sé cómo tú valoras estas circunstancias. También las medidas que se aplican. A ver, obviamente se nos habló a raíz de este nuevo estado de alarma que iba a haber una cogobernanza entre el Estado y las autonomías, pero aquí lo único que vemos es que realmente lo que estamos asistiendo es a una descoordinación, reuniones como las de ayer, en las que hay comunidades que solicitan de alguna manera un amparo legal para poder llevar a cabo un confinamiento domiciliario, como es el caso de Andalucía, Castilla y León, o incluso hoy el presidente autonómico de la región, esta misma mañana ya también pedía al gobierno de la nación que pusiera en marcha algún tipo de mecanismo antes del control. Y sí, es verdad que hasta ahora parece que había habido distintas marchas en la evolución de la pandemia, pero los datos a los que estamos asistiendo a nivel nacional, prácticamente en todas las comunidades, salvo en Canarias, ahora mismo está completamente descontrolada y no somos los ciudadanos, no somos los politólogos, ni los sociólogos, ni los periodistas los que estamos opinando del tema, sino los propios sanitarios, los propios médicos, los que están pidiendo unas medidas mucho más drásticas, porque o se pone coto de alguna manera a esto o el sistema sanitario va a reventar y hay que ver en qué balanza ponemos las cosas, economía versus salud, y realmente Portugal esta misma mañana ha decretado el confinamiento domiciliario. Si Portugal, una economía como Portugal puede confinarse, la economía española no creo yo que sea tan sumamente débil o esté tan sumamente débil como para no poder permitirse esa medida. Lo que sigue confundiendo, lo hemos dicho en algún programa, es que haya disparidad de criterios entre administraciones, la que, hombre, si hay un análisis y a nivel técnico de verdad, con equipos profesionales, se establece que es lo más adecuado, pues debería ser para todo, pero eso no acaba de producirse. Incluso vemos declaraciones de algún político que cuando está en la región de Murcia o cuando le exige o pide o lo dice desde la región, se dice una cosa, cuando se habla de qué debe hacer el gobierno central se dice otra para una misma situación. Yo hacía referencia a que se han publicado estos decretos, los anunciaba ayer tarde el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, porque y hacía evidente de que iba a ser de inmediato. Vamos a escucharlo. A partir de mañana, jueves 14 de enero, en la región de Murcia entra en vigor un decreto mediante el cual se limitarán las reuniones sociales, familiares y lúdicas entre personas no convivientes de carácter informal y no reglado. Solo estarán permitidas las reuniones de personas que pertenezcan al mismo núcleo de convivencia, tanto en espacios públicos como privados, y tanto en interiores como exteriores, así como en vehículos particulares. Se trata de prohibir la actividad que está dando lugar a los contagios, que se producen en su enorme mayoría cuando nos quitamos la mascarilla. Y la próxima semana comenzamos a administrar ya la segunda dosis. Hemos iniciado antes que muchos otros la vacunación entre los profesionales sanitarios.
los que tienen que protegernos si caemos enfermos. Un total de 19.100 profesionales del Servicio Murciano de Salud, alrededor de un 70% de la plantilla, se han inscrito ya para recibir esta vacuna. Hoy tenemos previsto administrar casi 4.000 dosis, con lo que este fin de semana esperamos llegar a las 30.000 vacunas administradas. El decreto de Presidencia son 7 páginas, el de Sanidad son 5. Las referencias que hacía el presidente de la Comunidad son solamente algunos de esos puntos. Pablo, ¿cuál es tu punto de vista? Pues en primer lugar, es terrible porque vivimos como una especie de sueño de la marmota en la que vamos repitiendo los mismos errores, demostrando las mismas incapacidades, visualizando las mismas irresponsabilidades, las mismas debilidades sociales. Es como estar en un sueño en el que siempre estamos resbalando en el mismo tipo de barro. Pero al mismo tiempo, el virus, y este virus, tiene una lógica que los expertos en virología la conocen bien. El virus va evolucionando hacia una mayor transmisibilidad, y ahí hablo de las cepas británica y sudafricana, que demostraban mayor viralización, mayor transmisibilidad, y al mismo tiempo se va haciendo menos letal porque el objetivo de un virus como especie viva no es matar a los humanos, es convivir dentro de los humanos. Así que el virus sigue esta lógica muy natural y muy predecible. Como luz tenemos al final del camino la vacunación, el hecho de que la Unión Europea se haya provisto de millones y millones de vacunas de cada vez más marcas. La última, la de Oxford AstraZeneca, que va a ser la más barata y aparentemente la más fácil de distribuir. Eso es un punto de esperanza. Y evidentemente también llegará un momento en algunos lugares en que habrá inmunidad de rebaño porque el nivel es ya muy alto, ¿no? Llevamos más de un año sufriendo la pandemia. Yo quiero destacar una cosa más. Hay que distinguir entre lo que es descoordinación, que la ha habido y fundamentalmente al principio, entre los distintos países de la Unión Europea y entre las distintas comunidades autónomas en relación al Ministerio de Sanidad. Y lo que es también malas decisiones, que se han tomado muchas malas decisiones, de nuevo, sobre todo al principio. Y también lo que ha sido dejación de responsabilidades o ausencia de decisiones, como no crear un marco normativo apropiado para combatir mejor la pandemia. Pero algo distinto es que yo entiendo que las pandemias hay que combatirlas de manera local y que aquellas decisiones que son aptas y son las adecuadas para Totana no tienen por qué ser las mismas que las que son aptas para Murcia. Cuando el virus emerge en la ciudad de Wuhan, el gobierno chino no parapeta todo el país, no confina a toda China, confina a la ciudad de Wuhan. Con lo cual, las pandemias se sofocan y se luchan de manera local. Yo espero, y creo que todo el mundo sabía y todo el mundo era consciente de que estas vacaciones de intimidad, las de Navidad, iban a provocar un auge inevitable de la transmisión y de la incidencia del virus. También espero que los ciudadanos y las autoridades vamos a ser responsables para devolver el nivel de incidencia a los parámetros, al menos los que teníamos antes de las vacaciones, que eran de 160 casos por cada 100.000 habitantes. Espero que lo consigamos de nuevo. Dos apuntes, Francisco Javier y Joaquín, querían hacer. Sí, a ver, no estoy de acuerdo completamente con la exposición de Pablo en cuanto a la forma de combatir la pandemia. No podemos comparar un país como China con un país como España. No podemos comparar una ciudad como Wuhan con Murcia. Aquí estamos en una comunidad uniprovincial, por ejemplo, donde hay una capilaridad entre los distintos municipios, entre la gente de la ciudad de Murcia que trabaja en Alhama o que trabaja en Totana, o la gente de Totana que trabaja en Lorca, etcétera. Hay mucha transmisión, con lo cual la única forma de frenarlo es tomar unas decisiones, digamos, mucho más de un ámbito que excedan lo estrictamente local. Pero no solamente hablamos en la comunidad autónoma, hablamos también a nivel nacional. Hemos estado viendo cómo durante las fechas navideñas se permitió los viajes para visitar a familiares, para visitar a los famosos allegados, y hemos visto cómo el virus ha estado circulando a nivel nacional, pues desde Murcia a Galicia, desde Galicia a Cataluña, ida y vuelta, y al final ponerle puertas al campo obviamente es muy difícil,
pero es que hay una responsabilidad por parte de los políticos también. Se nos ha permitido, se nos ha abierto la mano y los ciudadanos se apela a la responsabilidad. Pero es que parece que si a mí me permiten durante las Navidades que pueda hacer una serie de viajes, una serie de visitas, etcétera, es lo típico, como a los niños le dan la mano y te cogen el brazo, pues es lo que ha sucedido. Y ahora no nos pueden pedir que seamos responsables como ciudadanos. O sea, a los mismos ciudadanos que se nos ha permitido que se expanda el virus mediante esas reuniones familiares, esas celebraciones, etcétera, ahora no nos pueden pedir autorresponsabilidad, porque hemos visto que esa responsabilidad, al fin y al cabo, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que es el momento de adoptar una serie de medidas más drásticas y más duras, y ya vimos que en el mes de marzo la única forma de aplanar la curva fue precisamente con una serie de medidas muchísimo más duras de las que hay. Y si hay que hacerlo a nivel nacional, porque la ley no se ha articulado una legislación estatal que permita que las comunidades autónomas puedan aplicar ciertas normas en sus territorios y tiene que hacerlo el Estado, pues que lo haga el Gobierno central, pero hay que hacerlo y cuanto más tardemos, peor. Joaquín. Sí, bueno, serían dos puntualizaciones y no sé si estoy ya de acuerdo con Pablo y con Fran o no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. A ver, yo entiendo que la unidad del municipio para este tipo de actuaciones a la hora de aplicar las medidas restrictivas es o puede ser bastante adecuada en municipios, digamos, de una densidad de población y de una extensión que pueda ser más o menos aceptable, como ocurre en la mayoría de los municipios de la región, si exceptuamos la ciudad de Murcia o la ciudad de Cartagena. Quizás ahí, en esos puntos, sería más adecuado incluso llegar a aplicar las medidas que se han efectuado en la Comunidad de Madrid. Incluso por zonas básicas de salud, quizás las actuaciones serían todavía mucho más precisas, mucho más quirúrgicas a la hora de poder contener los brotes. Pero bueno, para eso están, como decimos, los expertos, y también los expertos, la verdad es que no se ponen muy de acuerdo. Eso por un lado. Y por otro, vamos a ver, cuando se está hablando de confinamiento, ¿no? Dicen, bueno, queremos confinar a la población. Vamos a venirnos a analizar en detalle muy rápidamente, muy sintéticamente, las medidas que se están aplicando ya aquí desde hoy en la región de Murcia, que es prácticamente, es que es un confinamiento y además va dirigido a focalizar, a luchar de manera focalizada contra los principales brotes ahora mismo del contagio. Vamos por partes. El 78% de los contagios que se están produciendo en estos momentos en la región o que se venían produciendo tienen que ver con reuniones sociales y reuniones de carácter familiar. Es decir, vamos a dejar a un lado con un 22% el mundo laboral y otro tipo, digamos, de relaciones o de interrelaciones entre nosotros, como pueda ser determinada actividad comercial. El ocio y las reuniones familiares, reuniones de amigos, están focalizadas también hacia la hostelería, que merece sus ayudas. Bien, a ese 78% de los casos, ¿qué le dedicamos? Le dedicamos el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana. Eso ya es un confinamiento puro y duro de toda la población en 8 horas a lo largo del día. Aplicamos el confinamiento duro cuando nos están diciendo que no nos podemos reunir ni familiares no convivientes, ni amigos, ni tener otro tipo de relaciones de tipo social o de tipo de ocio, con lo cual también es un confinamiento duro. Tenemos los confinamientos perimetrales, confinamiento duro, no podemos salir, tampoco de la autonomía. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un confinamiento domiciliario duro y lo que ya se está aplicando ahora? El que los niños no vayan al colegio y el que la mayoría de los murcianos no puedan ir a sus puestos de trabajo. Cuando ni en los centros educativos en estos momentos, ni en los ámbitos laborales tenemos la mayoría de los contagios. 78% reuniones sociales, reuniones familiares. Bien, yo quiero enlazar esto y hablando con Pablo Olesa lo abordábamos muy por encima. Yo decía que el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos, que es un servicio de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, ha dado a conocer el barómetro de la región de Murcia, que tiene dos partes. Una primera parte más centrada en el ámbito político y la segunda parte más en el socioeconómico. Y se analizan muchas cosas del ámbito político. Pablo, parece que, desde luego, las agendas, todo esto, especialmente lo que tiene que ver con la situación de la pandemia, ha descabalgado toda la agenda que tenían los partidos políticos, aunque no han dejado de tomar decisiones, y algunas muy importantes y muy ideologizadas, pero evidentemente la percepción del ciudadano
y el reto y los ritmos son muy distintos, ¿verdad que sí? Bueno, en primer lugar, Antonio, como señalabas en tu entradilla, hay que agradecer al presidente de la universidad su sensibilidad hacia este tipo de trabajos y como por supuesto como máximo responsable de que se crease dentro de la Facultad de Comunicación este Observatorio Español de Estudios Demoscópicos. Hace ya 2 años, porque este no es el primer trabajo que realizamos. En segundo lugar, es cierto que la pandemia ha tenido una pujanza informativa tan mayúscula que primero ha copado todos los medios de comunicación, los debates en público y en privado, y efectivamente ha opacado a veces las agendas de buena parte de los partidos políticos, generando un fenómeno muy curioso, y es centralizar la comunicación y prácticamente convertir en figuras épicas a los jefes de los ejecutivos, sea el nacional o los regionales, y también al ministro de Sanidad o a los consejeros de Sanidad. Todo el flujo informativo y toda la dinámica comunicativa desde prácticamente marzo del año pasado la han copado estas figuras, los jefes de los ejecutivos y los responsables sanitarios a nivel nacional, a nivel autonómico. Y vemos en nuestro estudio, se baraja, se ve, se expone cómo las figuras en general en cabeza del Ejecutivo Nacional o en este caso el regional, el señor López Miras, salen fortalecidos y salen favorecidos por el efecto pandemia y por esa focalización. Eso sí, a mí me ha sorprendido mucho el relativo flematismo, la serenidad con la que el electorado refleja en sus acciones políticas el efecto de la pandemia. Y me refiero a esto. En las elecciones de 2019 tuvimos unos resultados determinados, pues nuestro barómetro actual, el barómetro en esta etapa de final de diciembre de 2020, casi a mediados de la legislatura, no muestra significativas variaciones en la afección política de los ciudadanos. Sí que hemos detectado el deterioro, en particular, de una formación política, que es Ciudadanos. Otros estudios también la recalcan y que posiblemente no tiene que ver en sí con la pandemia, sino con el cambio de liderazgo, el reposicionamiento de ese partido en el espectro de otros partidos. Pero en general no vemos que el PSOE se hunda, no vemos que el PP crezca desmesuradamente, vemos que el único partido que crece con energía es Vox, por el descontento en general y porque tiene un mensaje que ha calado y además ha muy bien perimetrado su círculo de votantes, pero no vemos grandísimas diferencias respecto a lo que los ciudadanos votaron en mayo de 2019. El ciudadano se ha mantenido sereno, flemático y más o menos fiel dentro de unos márgenes al espectro de voto que ya tenía. No sé si Francisco Javier opina como yo o detrae las mismas conclusiones, pero yo creo que es un poco lo que refleja en nuestro estudio. Vamos a apoyarnos. Tu comentario lo vamos a apoyar ahora, Javier, porque hay que decir que tanto Pablo Blesa como Javier López forman parte del observatorio, trabajando en él desde hace ya 2 meses. Y vamos a ver un gráfico en donde se refleja lo que apuntaba Pablo Blesa y es la tendencia de voto. La intención de voto, según las encuestas, ha sido 800 encuestas las que se han recogido. Esa es la evolución, cómo han evolucionado cada partido. Pero vamos a ver antes el otro gráfico, y es cómo quedaría el arco de la Asamblea Regional en cuanto a representación de cada partido político. Es este que estamos viendo ahí. El Partido Socialista fue el partido más votado en las elecciones, recordémoslo, obtuvo en mayo el 32,6%, pasaría al 30,5%, perdería 2 puntos, lo que le hace perder 2 diputados. En cuanto al Partido Popular, que obtuvo el 32,5%, pasaría al 34,1%, le haría subir 1 diputado. Ciudadanos, que obtuvo el 12%, pasaría al 7,6%, y esto le haría perder la mitad de los diputados. Tuvo 6, pasaría a obtener 3. Y en cuanto a Vox, tuvo 9,5% de los votos, pasaría a tener 13,4%,
Esto supone que de 4 diputados pasaría a 7 y Unidas Podemos, del 5,6% de los votos, pasaría a tener 6,9%. Eso le supondría crecer de 2 a 3 diputados. Esto, dice Pablo, que no supone grandes vuelcos en cuanto a partidos políticos, pero en cuanto a consecuencias de acuerdos, de pactos y de gobernabilidad, sí, Francisco Javier. Sí, completamente. Permíteme que antes de analizar un poco el resultado, me sume también al agradecimiento al presidente de esta universidad, la Universidad Católica, por poner en marcha este observatorio, que si bien es cierto que no es el primer trabajo que realizamos desde él, pero hoy me preguntaba en una entrevista, no recuerdo para qué medio de comunicación, me decían que por qué la Universidad Católica ponía en marcha un observatorio demoscópico, y mi respuesta ha sido clara. Cualquier universidad, cualquier centro de enseñanza superior necesita conocer cuál es el entorno social, socioeconómico en el que habita, y yo creo que es esencial para una universidad como la Católica de Murcia conocer cuál es la realidad de la región de Murcia a nivel social, a nivel económico y a nivel político. Quizás mediáticamente lo más importante es esta parte electoral, pero la parte que daremos a conocer mañana, y hoy adelantaremos ya algo, yo creo que es esencial, y para una institución católica como es esta casa, es esencial conocer cuáles son las inquietudes de la sociedad murciana y de qué manera poder activar esos mecanismos también de solidaridad con la sociedad y de poder poner en marcha una serie de mecanismos y entender qué es lo que la sociedad demanda de esta institución. Dicho lo cual, pasamos al análisis electoral, que es lo primero que hemos conocido. Decía Pablo que no supone un gran vuelco. No supone un gran vuelco, puesto que el arco parlamentario se nos queda igual en cuanto al número de partidos con representación. Sin embargo, sí vemos cómo está habiendo una tendencia a la desintegración de Ciudadanos, que pierde la mitad de su electorado, mientras que Vox es el partido que más sube. No llega a duplicar su representación, pero obviamente es quien más crece, porque casi lo hace. Pero lo más significativo de esto es que hay una reorganización dentro del espectro de centro-derecha, y si antes, en 2019, se necesitaban los 3 partidos para gobernar, en unas hipotéticas elecciones en próximas fechas, lo que nos dice nuestro estudio es que simplemente con Partido Popular y Vox sería la concurrencia necesaria para formar gobierno, bien de coalición, bien con apoyo parlamentario, pero está claro que las fuerzas de izquierda tuvieron una oportunidad en 2019 y parece, a tenor de los resultados que hemos obtenido, que esa fuerza o esa opción se ha perdido. Y eso ya supone de por sí un cambio, y supone una vuelta a un escenario anterior a 2019, en el que el centro-derecha en la región de Murcia obtenía una mayoría absoluta, y con estos resultados podría repetirse. Vamos a ver ahora sí ese gráfico de evoluciones que veíamos anteriormente de manera breve, y en efecto, abundando un poquito más sobre esta cuestión. El partido, la verdad es que yo no sé hasta qué punto, Joaquín, ¿tú crees que puede influir? Estamos hablando de tendencia de elecciones de elecciones autonómicas, de evolución aquí en la nivel de la región de Murcia, pero si hablábamos pesa tanto lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿tú crees que influye mucho en lo que opine ahora el ciudadano? Porque hace año y medio que se celebraron, año y medio aproximadamente, se celebraron las elecciones regionales. Ahí estamos viendo esa caída del 2% del Partido Socialista. Yo ya comenté en algún programa que el hecho de que aparte de la cuestión de la pandemia, de que el hecho de que a nivel nacional estén gobernando el Partido Socialista, esté pactando con independentistas, en comunidades autónomas como la de la región de Murcia, como la Murcia, que hay un sentimiento no muy autonomista y es más estatal,
seguramente ese pacto le podía hacer daño, más daño que en otras comunidades autónomas. Y yo creo que no sé hasta qué punto las dos cuestiones pueden haber influido. Ciudadanos, lo que decía Francisco Javier, el Partido Popular, que sube 1,6 puntos, Vox no tanto, ni mucho menos como en las elecciones nacionales, más tendencia de crecimiento respecto mirando las regionales, y Unidas Podemos, que hay con ese pequeñito crecimiento. ¿Qué te parece, Joaquín? El peso de lo que ocurre a nivel nacional. Bueno, pues yo creo que sí, que influye, sobre todo porque creo que el votante murciano vota más sigla nacional que propiamente líderes de ámbito regional. Desde los tiempos, yo creo que de Ramón Luis Valcárcel, cuando se hablaba de los valcarcistas, un liderazgo claro en la región de Murcia de una de las opciones políticas, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista o del resto, no ha existido. Llevamos de ahí que tampoco el mapa se mueva mucho, el mapa ideológico, del espectro ideológico de la sociedad murciana. Llevamos desde el año 1994 con un reparto prácticamente inamovible incluso ha oscilado más incluso hacia la derecha en algunos momentos, del 60% de la opción del electorado murciano de centro-derecha frente a la opción de centro-izquierda del resto del electorado de la región del entorno del 40%. Ese 60-40, como se ve también en la encuesta, con pequeñas oscilaciones, sigue sin moverse. Lo que ocurre solamente son pequeños movimientos de intención de voto dentro de los propios bloques, es decir, votantes del Partido Popular o de Ciudadanos, considerado como de centro-derecha, que se desplazan hacia una opción de Vox o que de Ciudadanos pasan al Partido Popular, y en el lado del centro-izquierda pues ocurre exactamente lo mismo. Hay una pequeña fluctuación de voto que se pierde del Partido Socialista que viaja hacia Podemos, en este caso, tal y como refleja la encuesta. Yo creo que no sé, algo debería más suceder desde el punto de vista de las opciones políticas que siguen desde hace 27 años en la oposición, y me refiero al Partido Socialista, una reflexión profunda de qué herramientas se pueden utilizar, cuál es la estrategia política que hay que seguir para, digamos, desequilibrar la balanza hacia el favor de las opciones del centro-izquierda en la región. Y por otro lado, como bien has dejado caer, Antonio, el sentimiento regionalista aquí en la región de Murcia se refleja en las opciones políticas de partidos políticos que intentan abanderar una opción regionalista que pueda tener peso en Madrid de alguna forma, y en esta región el electorado le da una y otra vez la espalda. Nada que ver con Unión del Pueblo Navarro, Foro de Asturias, incluso partidos emergentes como en las últimas elecciones que hemos visto de Teruel existe, por no hablar de Coalición Canaria o de Compromiso, del Bloque Nacionalista Galego o del Partido Cántabro o de Foro Asturias, no sé si lo he dicho ya, que son partidos que en un momento determinado se pueden volver decisivos dentro de la política nacional, que pueden atraer determinadas inversiones e intereses a sus propias regiones, pero aquí esa lectura no se hace y el sentimiento no cala y esas opciones pues siguen prácticamente arrumbadas, ¿no? Hay un análisis, la verdad es que estos gráficos que estamos viendo son muy sencillos, pero son fruto de una evolución. Primero, evidentemente, hubo que plantear las fechas más adecuadas, el contexto. Estamos hablando de un contexto, la recogida de datos se produjo durante vísperas de Navidad, cuando había una situación sociológica que, vamos a reconocerla, Francisco Javier, ¿qué tipo de cosas y circunstancias había en estos momentos que podían estar influyendo? Lo esencial es que comenzamos el estudio el 9 de diciembre, justo a la vuelta del Puente de la Constitución, justo cuando se levantaban las medidas restrictivas a la hostelería en la región de Murcia, y lo acabamos un día o dos antes de Navidad. Es decir, en ese periodo en el que se relajaron medidas, en el que parece que la Navidad animó un poco más también a la sociedad. Eso en cuanto a la parte más sociológica. En cuanto a la parte política, los principales hitos que coincidieron durante la realización de la encuesta fueron la aprobación de los presupuestos generales de la negociación y la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la LOMLOCE o Ley CELA, que aquí en la región sabemos que ha tenido un fuerte movimiento contrario en cuanto a lo que
supone para la educación concertada. Y finalmente también la aprobación de la ley de eutanasia. El estudio se enmarca dentro de ese contexto. A nivel regional, es verdad que este mes de diciembre fue un mes, digamos, políticamente más calmo, no hubo apenas grandes movimientos políticos, pero sí es verdad que a nivel nacional la aprobación de esas tres leyes, de la de presupuesto, educación y eutanasia, sí han tenido cierto reflejo, han podido tener cierto reflejo también en los resultados que se reflejan. Además, en el Congreso de los Diputados se producían esos debates, unos debates sobre los presupuestos que se evidenciaron, bueno, posiciones políticas, pactos, acuerdos, negociaciones, y todo eso caló mucho. Y algunas, como decía Joaquín, para la región de Murcia, pues yo recuerdo que en un programa apuntaba que Partido Popular había decidido romper, lo hizo muy visualmente en el Congreso, esa relación con cuando la moción de censura con Vox, y hacer un giro más hacia Ciudadanos, seguramente para comerse ese electorado. Y yo decía, mientras tanto, deja una autovía por la derecha a Vox. Yo creo que eso se refleja muy bien, y aquello que yo pensaba, se refleja muy bien luego en lo que opinan los ciudadanos. Vamos a ver un gráfico de transferencia entre partidos. Hay una maraña, porque claro, hay muchísimas combinaciones, que es esta. Ven ustedes que el Partido Socialista mantiene el 83% de su electorado, y luego se van muchos a la abstención. El Partido Popular, pero mejor lo explica Pablo Blesa. Pablo, te invito a que lo hagas tú. Sí, bueno, creo que es determinante, primero de todo, señalar que la abstención es uno de los factores, uno de los dígitos que más nos asombran. Primero porque el 40 y pico por ciento del electorado, de los opinantes, de los encuestados, no tiene la intención de ir a votar, y entre los jóvenes, además, ese dato se incrementa casi al 48%. Es una cuestión muy preocupante, y lo es especialmente para el Partido Socialista, para el que casi el 8% de su voto se va a la abstención. Luego, también es muy de señalar la transferencia de voto masivo de Ciudadanos al Partido Popular, que es de más del 28%, hablamos de casi 22.000 votos. Al mismo tiempo, podemos apreciar una transferencia de un 9,8% del voto del Partido Popular que iría a Vox, y que explica en parte el crecimiento de Vox. Al mismo tiempo, podemos apreciar también, si analizamos otra de las líneas, la transferencia de voto de Unidas Podemos de 6,8% al Partido Popular, al Partido Socialista, y cómo el Partido Socialista pues le pasa factura una cierta fatiga de su electorado, que se desmoviliza y que de partida no tiene una intención de votar por ellos, al menos hasta ahora mismo. Otro dato relevante que nos ha llamado la atención es que los partidos tradicionales, o los partidos del bipartidismo, el Partido Socialista y el Partido Popular, aglutinan el voto adulto maduro, que no son los partidos de la opción joven. Y por otra parte, me parece reseñable en esta transferencia de voto el voto a los extremos. Es decir, que un 5,8% de los votantes de Vox podrían votar a Podemos, y que un 6,8% de los votantes de Podemos, que son personas, entendemos, enfadadas, cabreadas, o que están en una situación delicada, optan por votar a Vox. Vemos, por tanto, que hay un cierto nivel de infidelidad en los votantes, que es especialmente agudo en el caso de Ciudadanos, obviamente, que se desangra perdiendo casi la mitad de sus votantes. Sí, se deduce de este gráfico muy genérico dos mucho más específicos, y es que ocurre con esos dos grandes partidos políticos. Vamos a verlo, y te pido, Francisco Javier, que amplíes un poquito más esa información que daba Pablo Blesa. Vamos a ver esos dos gráficos respecto del Partido Popular y del Partido Socialista. Javier, el Partido Popular, sí, vemos ahí.
El Partido Popular hemos visto que mantiene a una parte importantísima de su electorado, lo veíamos en el gráfico anterior, pero es verdad que recibiría en unas hipotéticas elecciones ahora mismo al 28,1% de los votantes que votaron a Ciudadanos hace apenas año y medio. Esto supone, lo vemos ahí reflejado, alrededor de 22.000 votos. Eso serían ese voto de centro-derecha, ese voto más moderado, pero al mismo tiempo, tal y como tú decías, una vez que se ha producido esa ruptura con Vox, escenificada tras la moción de censura fallida en el Congreso de los Diputados, vemos cómo el Partido Popular a su vez expulsa hacia Vox a una parte muy importante, a casi 21.000 electores que irían a parar a Vox. Es normal, se está produciendo ese reequilibrio que también decía anteriormente Joaquín, dentro del eje de centro-derecha. Vemos que no hay una pérdida ni una ganancia de votos, sino que lo que se hace es reestructurarse. Sin embargo, por el lado izquierdo, sí hemos visto en el gráfico cómo, si bien hay una parte importante de votos de Unidas Podemos que van al Partido Socialista, pero apenas son 2.500, pero lo más significativo es el voto o el votante que nos dice a día de hoy que se va a abstener y que era votante del Partido Socialista, que estamos hablando de 15.800 votos aproximadamente. Es una parte muy, muy importante. Dentro de ese 40% de abstencionistas que hemos detectado, estamos hablando que la abstención se nutre de muchos votantes del Partido Socialista. Y esto probablemente sí va en una clave más nacional, más que regional, más allá de que es verdad que, como hemos visto o hemos estado hablando, que no hay un liderazgo dentro del Partido Socialista, una figura emergente, como lo hubo en su momento en el Partido Popular con Ramón Luis Valcárcel, pero sí probablemente la crisis sobrevenida con la pandemia sí está penalizando también al Partido Socialista en cierta manera, puesto que al fin y al cabo la mayoría de las decisiones son de ámbito estatal y el electorado está un poco hastiado y de ahí podemos ver que probablemente sea por ello por lo que alimenta a la abstención de esa manera. Bueno, decías en clave nacional ese movimiento dentro de la izquierda, pero también en el centro derecha o derecha, Joaquín, porque había una persona que me comentaba, bueno, es que Ciudadanos es posible que no tenga tal caída, porque puede ser que se alimente también de votantes del Partido Socialista a los que no les gusten esos pactos a nivel nacional y que los pueda acoger. Pero Ciudadanos tal vez tenga el problema de que en la región de Murcia, es que en su día decidió pactar, ganó el Partido Socialista, vamos a recordarlo, en la región de Murcia, pero decidió pactar con el Partido Popular y que su vicepresidenta es del partido, es de Ciudadanos y que además la portavoz sale a defender sus posturas. Es decir, hay una identidad visual para el ciudadano con el Partido Popular, pero luego también está muy pillado, no puede tampoco irse demasiado hacia la opción de izquierdas, porque en izquierda a nivel nacional, pues esas alianzas seguramente vincularse con ellas tampoco le convendría. No sé, es complicada la situación para este partido, ¿verdad? Sí, la verdad es que es bastante complicada y además siguiendo una máxima de los partidos políticos cuando forman gobiernos de coalición, que al final es que el pez grande se acaba comiendo al pez chico. Es decir, generalmente el pagano de las acciones de gobiernos de coalición, cuando les toca ser castigados por el electorado, lo pagan generalmente más la parte, digamos, más débil de esa coalición, aparte de que el pez grande acaba recabando los votos del chico. Hay un dato clave que lo vamos a ver si es que finalmente hay elecciones en Cataluña el 14 de febrero o se acaban llevando al mes de mayo, que es ese movimiento del Partido Popular, digamos, de vuelta hacia un espectro más centrado dentro de lo que es el espectro ideológico, con el fin de hacerse con la mayoría, con la inmensa mayoría de los votos de Ciudadanos en Cataluña. Una formación que todas las encuestas en esa autonomía dan hacia prácticamente el descalabro y cuyos votos se disputan el Partido Socialista y se los va a querer disputar también el Partido Popular. De ahí la candidatura de Salvador Illa
una candidatura, digamos, moderada, con acción de gobierno de Madrid, que va a intentar, como decimos, crecer en Cataluña el Partido Socialista de esa autonomía a costa, como decimos, del voto de Ciudadanos. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente la traslación de ese movimiento del Partido Popular hacia, digamos, una posición más de centro, más acercándose hacia el centro desde las opciones de derecha, evidentemente también le va a restar y le resta votos a Ciudadanos, como se ve en esa encuesta. Lo que yo no veo tan claro, y ahí quizás disiento un poco con los datos y con los encuestados, es ese corrimiento a su vez de voto del Partido Popular hacia el votante Vox, que se convierte en votante Vox. Yo no lo veo tan claro desde el punto de vista sociológico. Es decir, la encuesta en este caso me lleva a la contraria porque apunta a un crecimiento notable de la representación del partido de los de Abascal aquí en la región de Murcia. Pienso que el voto de Ciudadanos, en buena parte, el que en su día apostó por la formación naranja, era un voto del Partido Popular que ahora probablemente quiera volver a casa, entre comillas, ¿no? Vamos a ver también otro aspecto que ya, no sé, aporta también información. En cualquier caso, es sobre el conocimiento y valoración de los líderes. Vamos a ver en primer lugar de los líderes regionales de cada partido político, en donde, claro, aquí hay un problema también de conocimiento. Vamos a verlo. Pablo, descríbenos un poco esos resultados, el conocimiento y la valoración que los ciudadanos le confieren. Pues como se puede ver en este gráfico, el dato palmario inicial es que el presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, como señalaba, tal vez aupado por la focalización en su figura y en la de su consejero de Sanidad durante este largo periodo de pandemia y de irregularidad sanitaria, es una persona, es un líder muy conocido, es incontestablemente el líder más conocido de todos los líderes de partidos políticos con representación. El señor Fernando López Miras es conocido por un 86,2% de los encuestados de la población de nuestra región murciana y además es el más valorado y el único que aprueba. Es el más valorado con una puntuación de 5,4 en una escala de 10 y, por tanto, además es el único líder que aprueba, que los ciudadanos lo aprueban. En segundo lugar, vemos la figura que yo creo que durante este periodo de pandemia, el señor Diego Conesa se ha ocluido o ha esquivado ciertos debates a veces de manera incomprensible para él. No ha estado en el debate, por ejemplo, de la ley CELA, tal vez con inteligencia política, porque en Murcia, evidentemente, era una ley, la ley CELA sobre educación, muy divisoria, pero tampoco ha estado para, por ejemplo, hacer valer que en los presupuestos generales del Estado, la inversión del Estado en la región de Murcia crece de manera significativa. El caso es que el señor Diego Conesa ahora mismo es conocido por el 67,7% de la ciudadanía murciana, que le dan 8 décimas menos que al señor López Miras, que lo suspenden y cuya puntuación es 4,6. La señora Ana Martínez Vidal de Ciudadanos, en ella podemos detectar una cierta paradoja, porque, por un lado, como señalábamos aquí y como hemos dicho todos los participantes en esta tertulia, su partido sufre una debacle manifiesta y grave, pero, por un lado, ella es bastante conocida. Es cierto que forma parte del gobierno regional, en ese gobierno de coalición, es cierto que es consejera de Industria y es cierto que es portavoz, con lo cual es una figura conocida por un 44% de los ciudadanos. Y la puntuación que a ella se le da es relativamente alta, un 4,1, lo cual, pues, ¿por qué no? Podemos decir que ese doble juego, esa combinación, le augura la posibilidad a ella de poder enderezar el curso de su partido. Tal vez si es hábil y si encuentra oxígeno en ese entorno de la derecha. Don José Ángel Antelo, el líder electo de Vox, es el menos conocido solo por el 37,5% del electorado y su puntuación general es de 3,8, que es la segunda menos alta. En su favor hay que decir que, por una parte, es el líder más valorado por sus propias bases. Los votantes de Vox adoran a José Ángel Antelo. Un 75% de los votantes están muy satisfechos con su líder, lo cual obviamente le da un enraizamiento y le da un podium desde el que dirigir su partido, pues con muchísima flexibilidad y soltura. Y también me parece importante señalar que tal vez no es tan conocido
porque es cierto que durante esta última etapa, desde que Vox nace, pues ha tenido una serie de disputas en el liderazgo, ha tenido una serie de disputas con la representación que tiene, con el grupo parlamentario que tiene en el Parlamento regional, y eso creo que ha llevado a un desgaste, a una focalización mediática en la figura de esos rebeldes del partido dentro del grupo parlamentario que han detraído atención de su propia figura. Asimismo, creo que él ha decidido, de momento, aplicar una política de comunicación sobre sí mismo más bien moderada. Y por último, aparece el señor Serna, que es el líder menos valorado, pero no el menos conocido. Es conocido por un 41% de los electores y es el menos valorado tal vez porque, en primer lugar, su carrera política se desarrolla fundamentalmente en Madrid, como es diputado de este partido en el Congreso de los Diputados, y al mismo tiempo es claro que el enfrentamiento, la cejura, el cisma que se produjo entre el señor Serna, que representaba a Pablo Iglesias, que es una persona de confianza de Pablo Iglesias, respecto al líder tradicional, el líder además bastante carismático en el grupo, en Unidas Podemos, que era el señor Óscar Urralburu. El cambio de la salida de Óscar Urralburu de Unidas Podemos para transitar a Más País, pues creo que obviamente ha dañado la imagen del liderazgo de este partido entre los murcianos. Vamos a ver también el nivel de valoración respecto de los líderes nacionales. Y en este caso hay algo general, y es el suspenso para todos ellos, con una valoración que va desde el 4,2 hasta el 2,9, pero no hay una aprobación para ninguno de ellos, Francisco Javier. Sí, es significativo, es esperable al albor de los resultados que hemos tenido, que el presidente del gobierno no llegase o estuviese lejos del aprobado. Sin embargo, sí sorprende a lo mejor un poco más la penalización a Pablo Casado. Respecto a Inés Arrimadas, va muy en consonancia la nota que obtiene, este 3,7, con la realidad que estamos detectando a nivel regional en cuanto a intención de voto también. El 3 que obtiene Santiago Abascal, hay que tener en cuenta que si bien obtiene un aprobado muy alto por parte de sus electores, pero por parte del resto de fuerzas obtiene una puntuación bastante baja que le penaliza. Y después hay otro dato que es paradójico, que Pablo Iglesias, yo decía al principio cuando hablábamos de la intención de voto, que en parte Unidas Podemos podía estar capitalizando esa subida por el tema de la agenda social del gobierno de coalición nacional, pero sin embargo Pablo Iglesias es el líder peor valorado por la sociedad murciana. Es decir, esas políticas o ese fuerza de las políticas sociales que Podemos está imponiendo al Partido Socialista parece que obtienen más premios que la valoración de sus líderes, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Antes de darte la palabra, Joaquín, vamos a escuchar, porque hemos ido a buscar las valoraciones precisamente de los líderes de los partidos para ver qué opinaban sobre este sondeo. Han sido, ya avanzo, muy parcos en valoraciones y vamos a escuchar en primer lugar a Joaquín Segado, portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, lo que decía al respecto. Las encuestas son, pero también es cierto que coincide con las últimas encuestas que hemos conocido en los que el Partido Popular es el partido, la fuerza política con más respaldo por parte de los ciudadanos, con más respaldo por parte de la sociedad. Y además, Fernando López Miras, nuestro presidente, es el más valorado y el que mejor nota obtiene. Sin duda, un reconocimiento a la labor que se está ejerciendo desde el gobierno regional. En cualquier caso, el gobierno, al margen de encuestas, sigue centrado en resolver los problemas, los graves problemas que está viviendo nuestra sociedad, en resolver las consecuencias de esta crisis sanitaria y en salvar vidas, que es el objetivo principal
que ahora está moviendo al Gobierno de la región de Murcia. Esta mañana el secretario general del Partido Socialista, Diego Conesa, ha ofrecido una rueda de prensa. En el transcurso de la misma le hemos preguntado también su valoración. Pues siempre es bueno que se realicen estudios demoscópicos para ver un poco y especialmente las necesidades que tiene la ciudadanía de la región de Murcia, con una brecha social importantísima, en una situación de crisis importantísima, y también, ¿por qué no?, también esas valoraciones políticas. Yo siempre me ciño al momento importante y al momento trascendente, que es el momento en el que los ciudadanos, también los de la región de Murcia, depositan los votos en las papeletas en las urnas, y en este caso es en el 2023, y el Partido Socialista sigue centrado en esa hoja de ruta. Creo que a fecha de hoy lo más importante es salir fortalecidos de la pandemia, y para salir fortalecidos de la pandemia creo que debemos de reconocer y tener la humildad de saber que se han cometido errores, que hay cosas que se deben de mejorar, y hay una que está muy clara, que hay que fortalecer los servicios públicos, especialmente el educativo y nuestro sistema sanitario público regional, que es el ofrecimiento, la exigencia, la labor de pedagogía con responsabilidad que desde el Partido Socialista estamos haciendo, de fortalecer esa salud pública regional, de fortalecer esa necesaria atención primaria, y que todos aquellos compromisos incumplidos de todos estos años se lleven a cabo. Uno de ellos es el que estamos señalando esta mañana. También hemos recogido, nos ha enviado una valoración el presidente regional de Vox, José Ángel Antelo. En Vox no nos fiamos de las encuestas, no les damos mucho valor. Lo que sí que está claro es que todas las encuestas nos dan que Vox sube y lo hace con mucha fuerza. Nosotros no queremos entrar a valorar las encuestas porque entendemos que siempre hay un CIS de la derecha y un CIS de la izquierda. En este caso seguiremos trabajando como hasta ahora por el bien de la región de Murcia y por ende para toda España. Joaquín, yo no sé si te llama la atención las valoraciones de los líderes políticos, especialmente algo a nivel regional o a nivel nacional, o algunas de las reflexiones. Por cierto, una cuestión más, hemos invitado a los 5 partidos políticos que aparecen con representación, pero habrán echado ustedes en falta a Ciudadanos y Unidas Podemos, que han declinado hacer valoraciones sobre el sondeo. Joaquín, digo que no sé si te llama la atención alguna valoración, puntuación de los líderes, regional o nacional, o reflexiones de las que hemos escuchado. Vamos a hacer, si os parece, un análisis muy somero, muy rápido de cada uno de los líderes de las formaciones políticas que están representadas ahora mismo en la Asamblea Regional, comenzando por el Partido Popular. Yo diría que todos los partidos ahora mismo, los 5, tienen un serio problema de liderazgo, comenzando por el propio Partido Popular, que debe solucionar, negociar en la Asamblea con Ciudadanos y con Vox la continuidad de Fernando López Miras como aspirante a la presidencia de la Comunidad Autónoma. Recordemos que está en su segundo mandato, que hay una ley del presidente ahora mismo en vigor que impide que alguien sea o esté al frente como máximo mandatario de la Comunidad Autónoma más de 2 mandatos. Este es el segundo de López Miras. Se quiere cambiar la ley del presidente para volver a su origen inicial, donde no hay un cupo máximo de mandatos. Ese es el primer escollo en el Partido Popular. El Partido Socialista tiene un problema de visibilidad. Diego Conesa fue delegado del Gobierno. El puesto de delegado del Gobierno, desde el punto de vista de la comunicación y de la visibilidad, si se sabe llevar desde el punto de vista de la estrategia política, cosa que no está ocurriendo ahora mismo con José Vélez al frente de la delegación, tiene mucha más visibilidad en los medios de comunicación y, en consecuencia, ante la opinión pública, que el ser ahora mismo secretario general del Partido Socialista o portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea. En este aspecto de la visibilidad tiene un problema el Partido Socialista. Ana Martínez Vidal tiene un problema de afianzar su liderazgo ahora mismo dentro de Ciudadanos. Primero, se tiene que quitar la etiqueta de franquiciada de Madrid, es decir, de ser una líder impuesta desde los órganos del partido en la capital de España. Y por otro lado, tiene el reto también de, digamos, opacar, dejar en la más absoluta oscuridad de visibilidad política a la que viene siendo su rival, que es la actual vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco. Ese es el problema que tiene quizás Ana Martínez Vidal, o el doble problema. En cuanto a Vox,
es un problema de conocimiento. Lo dice la encuesta que se ha elaborado aquí en la Universidad Católica, muy poca gente conoce fuera de Vox a José Ángel Antelo, si es que realmente va a ser él el líder de la formación verde, de la formación de los de Abascal aquí en la comunidad autónoma, algo que también tendrá que decidir en su momento esta formación política. Y respecto a Podemos, pues también es un problema de ignorancia de quién es realmente quien lleva los mandos en estos momentos en Podemos, aunque como tal figure Sánchez Serna. Sánchez Serna está en Madrid, recordemos, es secretario segundo de la mesa del Congreso de los Diputados por Unidas Podemos y está más en Madrid que en la región de Murcia, con lo cual también es un tema que Podemos tendrá que solucionar. Así que yo hablaría de 5 problemas de liderazgo, uno en cada uno de los diferentes partidos políticos. Bueno, Joaquín ya le ha puesto deberes a los 5. 2 cositas breves para acabar ya. Francisco Javier, hay unos sondeos también. La verdad es que el sondeo es una fotografía honesta, objetiva, del momento concreto en el que se ha tomado. Hay otros sondeos también sobre la región de Murcia. Hace poco publicaba uno GAT3, también publicaba otro el CEMOP. Y bueno, yo no sé si ahí ves tú, aprecias diferencias importantes o consideraciones distintas, muy distintas. No, vamos a ver, obviamente la principal diferencia que vamos a encontrar también es el momento en el que están hechas. Pero lo que sí vemos es que cualquiera de los estudios que hemos ido conociendo desde después del verano hasta llegar al nuestro, básicamente todos van marcando unas tendencias similares. Unos dan una victoria más holgada al Partido Popular, otros dan una subida mayor o menor a Vox, pero básicamente todos estamos recogiendo unas tendencias y esas tendencias creo que son similares y que depende del contexto, del momento en el que se está realizando, pues probablemente son por las que nos pueden salir unas diferencias mayores o menores. Pero ya te recalco que lo importante realmente son las tendencias y creo que son esas, que el Partido Popular se recupera en la región de Murcia para volver a alcanzar el liderato electoral, que Vox es la fuerza que se consolida y sube, pero es verdad que no sube de esa manera tan exponencial como lo hacía de cara a las elecciones nacionales en su momento, sino que ahora lo hace ya de una manera más plana esa subida, que Ciudadanos tiene un problema en la región de Murcia, como lo tiene a nivel nacional, eso lo recogemos todos los sondeos, que el Partido Socialista ha perdido ese punch que logró tener en 2019, influido por la ausencia de liderazgo, no por la ausencia de liderazgo, sino por esa visibilidad a la que aludía Joaquín, más el desgaste propio de ser gobierno en plena crisis a nivel nacional, mientras que Podemos, pues la reconfiguración de la izquierda pues hace que se quede ahí y que sus expectativas de crecimiento tampoco vayan a ir mucho más allá. Mañana, me he pedido una pequeña licencia, mañana nuestro observatorio da a conocer la segunda parte del sondeo. Es una parte mucho más socioeconómica como consecuencia de la crisis entera en la que nos encontramos. Hay muchísimos datos, muchísimas cosas para analizar. Yo voy a avanzar 2 pequeños detalles. Si me permitís, Pablo, te pido a ti que apuntes algo al respecto. Por una parte, la enorme preocupación en el ciudadano por la situación económica, aparte de la salud, que ya lo hemos dejado claro, por la situación económica en la que estamos, con miedo a perder el puesto de trabajo en las próximas fechas, si es que no lo ha perdido ya, y la desconfianza que esto se vaya a arreglar en las próximas fechas. Y luego, hablando de confianza en cuanto a las administraciones, una pequeña alegría para ti, y es que hay un voto de reconocimiento a la labor europea y un reconocimiento negativo hacia el Gobierno de España, ¿no? Son 2 o 3 apuntes muy breves. Sí, no deja de ser preocupante, no deja de ser llamativo también que un 30% de las personas que hemos encuestado hayan respondido que han visto sus ingresos disminuir. Al mismo tiempo, no deja de ser llamativo y preocupante que más de un 36% de los encuestados crea
que es factible que su negocio, su puesto de trabajo, desaparezca en los próximos 3 meses. A pesar de ello, hay un dato también relevante. Los murcianos son más optimistas, aun siendo pesimistas, respecto a cómo va a evolucionar la coyuntura en Murcia, a cómo creen ellos que va a evolucionar a nivel nacional. Ellos, un 53% de los murcianos piensan que la coyuntura va a evolucionar de manera negativa en la región de Murcia en los próximos meses, pero un 63% opinan que va a evolucionar mal en el resto del país. Y en efecto, me ha parecido muy relevante y me parece que muestra las miras abiertas que tiene la población murciana, que a la hora de valorar la labor de las instituciones, la institución mejor valorada es la Unión Europea, el Gobierno de España está mal valorado, la comunidad autónoma está bien valorada, es una institución bien valorada, y los municipios también suelen estar bien valorados. Me parece también muy importante señalar cómo la ciudadanía ha puesto en valor y ha dado una gran relevancia, le ha dado una puntuación de 6,5 a las universidades y a los centros de investigación. Las ha situado como algunas de las instituciones más valoradas entre todas, ejército, fuerzas de seguridad del Estado, la monarquía, etcétera, medios de comunicación. Las universidades y los centros de investigación adquieren un protagonismo muy relevante porque los ciudadanos han hecho la conexión que la inversión en I+D es también inversión necesaria para prevenir, para combatir situaciones como esta crisis sanitaria que estamos viviendo tan drástica. Joaquín, son cosas menos llamativas para los medios de comunicación, pero francamente importantes. Y esta que apuntaba Pablo, sobre la conciencia, el reconocimiento a la investigación público-privada para afrontar situaciones de crisis sanitaria y poner en valor la labor científica de los investigadores, que lo han reclamado 1000 veces durante muchísimo tiempo, pero era como clamar en el desierto y de pronto parece que tiene que llegar algo así para que se le reconozca su labor, ¿no? Sí, evidentemente, Antonio. Vamos a ver, la pandemia ha puesto el foco de los medios de comunicación. Hemos sido también nosotros los primeros en darnos cuenta de lo mucho, lo bueno, lo interesante, lo puntero de investigación que se hace sobre todo en el campo sanitario, en otros campos evidentemente también, pero en el campo de la sanidad que se hace en nuestro país. A lo largo, y lo estamos haciendo constantemente, lo hacéis vosotros, lo hacemos nosotros en la radio autonómica, lo hacen todos los medios nacionales, recurrimos una y otra vez constantemente a expertos científicos de toda la rama sanitaria para hablarnos desde diferentes ópticas del coronavirus. Y esto nos está haciendo descubrir, primero a nosotros mismos, a los medios de comunicación, como digo, la excelencia investigadora en nuestro país, los médicos, biólogos, virólogos, microbiólogos, epidemiólogos, en fin, de tanto prestigio internacional que tenemos y que, como bien apuntas, Antonio, pues estaban oscurecidos por otro tipo de actualidad, otro tipo de interés que teníamos los medios de comunicación. Y esto al final, evidentemente, se refleja en los ciudadanos que también están descubriendo que aquí, en este país, dentro de las muchas limitaciones que hay, dentro de las muchas zancadillas que las propias administraciones a veces ponen, bueno, pues a pesar de todo ello, a pesar de lo mal pagados que están muchos investigadores, pues se está haciendo una ciencia, por decirlo así en el amplio sentido de la palabra, de muy buena calidad. Y también estamos descubriendo la cantidad de investigadores que están en las más y mejores prestigiosas internacionalmente reconocidas universidades y otras entidades de prestigio de medio mundo, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, y que se tuvieron que ir precisamente por lo que estaba comentando anteriormente, de esa precariedad, ¿no? Pues acabamos ya. Por cierto, hablando de investigadores, ojalá que dentro de unos poquitos días le podamos dar una importantísima noticia de una investigación de un científico de esta casa, de Juan Carlos Ispizúa, catedrático de Biología del Desarrollo y también investigador en el Instituto Sol de la Joya, Estados Unidos. Una gran noticia para seguir sumando una investigación promovida, auspiciada por esta universidad y que será muy, muy importante. Ojalá que sea así. Bueno, nos ponemos las mascarillas porque estamos en el mismo recinto, en salas distintas, nos reunimos, nos vemos de inmediato. Gracias, francamente, de verdad, a los tres, Joaquín, Francisco Javier y Pablo, por el esfuerzo que habéis hecho esta noche, por estar aquí.
y también a todos ustedes por seguirnos. Cuídense, por favor, y nos encontramos el próximo jueves a las 9:30 aquí en Popular Televisión. Gracias y buenas noches.